Mi matrimonio no terminó con una discusión ni con una despedida digna, sino con una maleta arrojada a mis pies y una frase que todavía me arde: aquí ya no tienes nada. Esa noche entendí que el amor se había convertido en expulsión. Él no gritó ni lloró, solo me miró como si fuera una carga vencida y me empujó hacia la calle sin darme tiempo de preguntar nada. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco, como si borrara en un instante todos los años compartidos. Me quedé inmóvil bajo la lluvia, con el corazón latiendo en el estómago y el eco de su desprecio retumbando en mi pecho. No sabía a dónde ir ni por qué había llegado tan lejos el rencor. Solo supe que ese instante marcaba el final de una historia que, por mucho tiempo, creí de amor. Pero antes de continuar, verifica si ya te has suscrito al canal, deja un like y dime en los comentarios desde dónde estás viendo mi historia, me encantaría saber hasta dónde ha llegado. No me dejaron llevar muebles, documentos ni recuerdos, solo ropa usada y un bolso donde guardé lo único que nadie me pudo quitar, la vieja tarjeta bancaria de mi padre fallecido, amarilla por el tiempo y casi olvidada. La encontré en el fondo de una caja con fotos viejas, como si él mismo la hubiera escondido allí para este momento. No tenía idea de si aún funcionaba, pero no podía soltarla. Era como tener a mi padre en la mano, en medio de una noche que me había dejado sola. Me aferré a esa tarjeta como quien se agarra de un puente antes de caer al abismo. Mi exmarido me acusó de ser la causa de sus deudas y del fracaso del negocio familiar, repitiendo esa mentira frente a todos para justificar echarme sin un centavo y sin testigos que me defendieran. Dijo que yo había malgastado el dinero, que había manipulado cuentas, cuando en realidad solo intenté mantenernos a flote mientras él apostaba y bebía. Inventó versiones donde yo era la culpable de todo, y sus amigos, que antes me sonreían, ahora me daban la espalda. No me dejaron ni recoger mis diplomas ni mis fotos de infancia. Era como si borraran mi existencia a propósito. Con vergüenza y miedo, alquilé un cuarto diminuto cerca del puerto, húmedo, con una ventana oxidada y el ruido constante de barcos entrando y saliendo, como recordándome que otros sí podían huir. El colchón tenía resortes que se sentían en la espalda y las paredes olían a moho. A veces veía ratas correr entre las tablas sueltas del suelo. No tenía a quién llamar ni a quién contarle nada. Pasé días sin hablar con nadie, tragando el llanto para no parecer débil ni siquiera ante mí misma. Los primeros días sobreviví contando monedas, comiendo pan duro y café aguado, y preguntándome cómo una vida entera podía derrumbarse tan rápido sin que nadie se responsabilizara. En el espejo del baño compartido apenas me reconocía, ojeras, piel sin color, mirada apagada. Recordaba la casa grande, las cenas con velas, las risas falsas. Todo eso parecía parte de otra persona, una versión lejana de mí misma. Tenía que rehacerme desde los huesos y no sabía por dónde empezar. Salía cada mañana a buscar trabajo, dejando currículos en tiendas, restaurantes y oficinas, pero al ver mi edad, mi cansancio y mi ropa gastada, siempre encontraba la misma respuesta educada y vacía. Me decían, la llamaremos, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una vez una joven me dijo que buscaban a alguien con más energía, como si yo fuera una máquina vieja. Aguanté humillaciones en silencio, sin permitir que nadie viera mis lágrimas. Volvía cada tarde más cansada y más invisible. Hubo noches en que dormí con hambre, abrazando la tarjeta de mi padre como si fuera un amuleto, aunque durante años me había prometido no usarla jamás. La había guardado como un recuerdo, no como una salvación. Pero ahora, sola y arrinconada, empezaba a preguntarme si no era eso lo que él había previsto. En la oscuridad de ese cuarto, hablaba con él en mi mente, pidiéndole perdón por siquiera pensar en tocar lo que él tanto protegió. Pero el hambre no espera, y la dignidad empieza a desmoronarse cuando duele el estómago. Recordé entonces la carta que él me dejó antes de morir, escrita con letra firme: esta cuenta solo existe para el día en que estés completamente sola en el mundo. En su momento me pareció exagerada, como si no confiara en nadie. Pero ahora sus palabras resonaban como una advertencia cumplida. Él sabía algo que yo no supe ver. Me pregunté cuántas veces lo vio venir, cuántas veces intentó prevenirme sin decirlo directamente. Esa carta, como su tarjeta,
me dolía y me protegía al mismo tiempo. Mi padre siempre fue visto como un hombre sencillo, trabajador, silencioso, sin lujos ni ambiciones visibles, y jamás habló de inversiones ni de grandes negocios frente a mí. Manejaba un viejo auto, usaba la misma chaqueta por años y nunca viajamos más allá del pueblo vecino. No tenía tarjetas de crédito ni cuentas llamativas. Si él escondía algo, lo hizo tan bien que nadie lo habría sospechado. Su muerte fue tranquila, sin herencias, sin testamentos. O eso creímos todos. Durante días dudé, porque usar esa tarjeta significaba aceptar que había llegado al fondo absoluto, que no tenía familia, pareja ni respaldo alguno. Era como firmar un acta de abandono. Me debatía entre el orgullo y la necesidad, entre resistir un día más o rendirme a lo que había evitado por tanto tiempo. Cada vez que la sacaba del bolso, mi mano temblaba. Pensaba, si la uso, ya no hay vuelta atrás. Pero si no la uso, ¿cuánto más puedo resistir? La mañana en que decidí ir al banco, conté mis últimas monedas y supe que apenas me alcanzaban para el transporte, así que caminé kilómetros con la tarjeta apretada en la mano. No desayuné, no hablé con nadie, solo caminé con la cabeza baja y el corazón apretado. Cada paso era una mezcla de miedo y esperanza. Me preguntaba si llegaría y me dirían que ya no existía, que fue cancelada. Pero no podía vivir con la duda. Tenía que saber si, al menos una vez, algo en mi vida me esperaba con las puertas abiertas. Entré a la sucursal con vergüenza, observando a personas bien vestidas, empleados seguros de sí mismos y un ambiente que no parecía hecho para alguien como yo. Caminé hasta la fila como si estuviera invadiendo un lugar al que no pertenecía, sintiendo que todos podían ver mi ropa vieja y mis zapatos gastados. Nadie me miró directamente, pero sentí cada juicio en el aire. Cuando llegó mi turno, respiré hondo y entregué la tarjeta como quien ofrece un secreto. En mi cabeza solo repetía, que funcione, por favor, que funcione. Cuando entregué la tarjeta al cajero, noté que la miró 2 veces, no por el saldo, sino por el diseño antiguo y el número de cuenta que ya no se veía en circulación. Frunció el ceño como si hubiera encontrado algo que no esperaba, y luego me miró a los ojos con una mezcla de duda y curiosidad. Intentó pasarlo por el lector una vez, luego otra, y cada intento parecía hacerlo más nervioso. Yo no sabía si debía preguntar o callar, así que solo esperé. Mi corazón latía como si estuviera cometiendo un delito sin saberlo. Me pidió mi identificación, revisó la pantalla con atención excesiva y frunció el ceño como si algo no encajara dentro del sistema. Sus dedos se movían rápido por el teclado, pero su expresión se volvía cada vez más rígida. Me preguntó si podía esperar unos minutos mientras consultaba algo con un supervisor. Yo solo asentí, tragando saliva y apretando mi bolso con ambas manos. El silencio que siguió fue más ruidoso que el bullicio de todo el banco. Intenté explicarle que solo necesitaba retirar una cantidad mínima, lo suficiente para comer unos días, sin imaginar que esa frase cambiaría todo. Su mirada se endureció como si mis palabras le hubieran confirmado algo más profundo. No respondió nada, solo se levantó y se fue detrás de una puerta de acceso restringido. Me quedé ahí parada, sintiéndome pequeña, expuesta, con la tarjeta aún en el mostrador. Era como si hubiera activado algo que llevaba años dormido. El sistema no respondió de inmediato, y el cajero llamó discretamente a un supervisor, evitando mirarme directamente. Los dos susurraron durante unos segundos, señalando la pantalla con expresiones tensas, como si no quisieran alertar a nadie más. Luego desaparecieron juntos detrás de una puerta blindada. Yo seguía ahí, sola, preguntándome si todo había sido un error, si me iban a devolver la tarjeta diciéndome que no tenía derecho a nada. Cada minuto de espera me pesaba como una hora. Comencé a sentirme incómoda, pensando que tal vez la cuenta estaba cerrada o que la tarjeta ya no tenía validez legal. Miraba a mi alrededor buscando una salida, pero ya era tarde para arrepentimientos. No sabía si estaba haciendo el ridículo o si en cualquier momento me pedirían que abandonara el lugar. Pensé en marcharme sin decir nada, desaparecer antes de causar más problemas. Pero algo dentro de mí me dijo que ya no era momento de huir.
El supervisor tomó la tarjeta, la pasó por otro lector y, al ver los datos, abrió los ojos con sorpresa evidente. No dijo nada, pero su reacción fue clara: aquello no era normal. Se quedó quieto unos segundos, leyendo en pantalla algo que yo no podía ver. Luego me miró con una expresión completamente distinta, ya no de duda, sino de reconocimiento. Me pidió que lo esperara y desapareció sin decir una palabra más. Me pidieron esperar sentada, mientras realizaban verificaciones internas, una frase que solo aumentó mi ansiedad. No entendía que podía ser tan complicado con una cuenta tan vieja. Pensé en irme una vez más, pero ya no podía moverme, sentía las piernas pesadas. Los empleados me miraban de reojo, como si supieran algo que yo no. El aire del banco empezó a sentirse más frío y más denso, como si algo grande estuviera a punto de ocurrir. Pasaron largos minutos hasta que apareció un gerente, serio, impecable, sosteniendo mi tarjeta como si fuera un objeto delicado. Caminó hacia mí con paso firme, sin mostrar emoción alguna, pero su mirada era distinta, como quien se prepara para dar una noticia que cambiará una vida. Me saludó con cortesía exagerada y me pidió que lo acompañara. Yo apenas podía hablar, solo asentí, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor. Me preguntó si yo era hija directa del titular original y si tenía algún documento que lo acreditara, lo que me hizo temblar. Busqué en mi bolso lo único que tenía, una copia vieja de mi acta de nacimiento, arrugada y con los bordes rotos. Se la entregué con las manos sudadas, esperando que eso bastara. Él la tomó, la revisó con detenimiento, y luego me miró con una seriedad que me atravesó como un rayo. Me dijo: señora, creo que no tiene idea de lo que acaba de activar. Al confirmar mi identidad, el gerente ordenó cerrar el módulo de atención y llevarme a una oficina privada. Algunos empleados se miraron entre ellos, sorprendidos, como si eso no ocurriera todos los días. Me sentí como si cruzara una puerta invisible entre la vida que conocía y una nueva realidad que aún no entendía. Nadie me explicó nada durante esos pasos hacia adentro. Solo me ofrecieron agua y me pidieron que esperara unos minutos más. Allí me explicaron que esa cuenta no era común, sino parte de registros financieros muy antiguos del banco. El gerente abrió una carpeta con documentos amarillentos y sellos que ya no se usaban, y mientras hablaba, noté cómo su tono se volvía cada vez más cuidadoso. Me dijeron que la cuenta llevaba décadas sin ser tocada, protegida bajo un esquema especial que muy pocos conocían. No era una simple cuenta de ahorros ni una herencia regular. Estaba vinculada a estructuras financieras complejas, creadas hace más de 30 años. El empleado regresó pálido, casi sin voz, y fue entonces cuando soltó el grito que detuvo toda la sucursal: «¡Esto no puede ser!». El sonido atravesó las paredes de vidrio y todos los presentes voltearon a mirar, incluyendo clientes que se acercaron curiosos. Yo me levanté de golpe, pensando que algo malo estaba ocurriendo. Pero en sus ojos no había alarma, sino asombro. En ese momento supe que mi vida acababa de cambiar, aunque aún no entendía cómo ni por qué. Ese grito no fue por dinero inmediato, sino por lo que descubrieron al revisar el origen legal de la cuenta. Había firmas, documentos y transacciones que vinculaban a mi padre con los inicios del banco mismo. No como cliente, sino como uno de los primeros socios inversionistas cuando la institución era apenas un proyecto regional. El papel que él había tenido fue oculto, reservado, silenciado incluso dentro de la misma entidad. Su nombre aparecía en documentos que llevaban décadas guardados bajo estricta confidencialidad. Me explicaron que mi padre figuraba como socio inicial e inversionista temprano cuando el banco aún era una entidad pequeña. Participó en las primeras rondas de capital, aportando recursos que nadie imaginaba que tenía, y firmó un contrato de participación que aseguraba su parte por generaciones. Sin embargo, por decisión propia, mantuvo todo en secreto, sin buscar protagonismo ni beneficios inmediatos. Fue una decisión de largo plazo, pensada no para él, sino para alguien más. Ese alguien, ahora lo entendía, era yo. Durante décadas, su participación había sido protegida mediante un fideicomiso legalmente blindado, sin aparecer públicamente. El banco había respetado su voluntad con rigurosidad,
siguiendo instrucciones precisas que él dejó firmadas antes de morir. El fideicomiso estaba diseñado para activarse solo si se cumplían ciertas condiciones, entre ellas, que yo me encontrara en situación extrema. Su estructura no permitía que nadie más, ni siquiera otros familiares, accedieran al contenido. Era una protección silenciosa, construida con paciencia y previsión. El fideicomiso establecía condiciones claras: el patrimonio solo podía activarse si el beneficiario demostraba necesidad real y abandono total. No bastaba con pedir el dinero, había que probar que se había llegado al límite. Por eso la tarjeta funcionó como una llave dormida, que solo se activaba cuando la desesperación era real. Mi situación, tan cruda y documentada, cumplía cada una de las cláusulas. Nadie más podía haberlo previsto de esa manera, excepto un padre que había vivido con los ojos bien abiertos. Cada movimiento, cada año sin uso, estaba registrado como prueba de que mi padre no buscaba riqueza inmediata, sino protección futura. El fideicomiso generaba reportes anuales de inactividad, que el banco archivaba con rigor como parte del acuerdo. Esa ausencia de uso era precisamente lo que lo mantenía intacto y protegido. Cada año sin tocarlo reforzaba la intención con la que fue creado. Su silencio financiero era su forma de gritarme que algún día, si todo se rompía, yo tendría una red para sostenerme. Yo escuchaba en silencio, incapaz de reconciliar la imagen del hombre humilde que me crió con lo que me estaban contando. Recordaba sus manos ásperas, su camisa remendada, su costumbre de ahorrar hasta en lo más pequeño. Jamás lo vi hablar de dinero ni mostrar signos de riqueza oculta. Y sin embargo, había construido algo tan grande que nadie se atrevió a contarme en vida. Era como descubrir una segunda versión de mi padre, hecha de sacrificios secretos. El gerente confirmó que el fideicomiso había sido diseñado para evitar conflictos familiares, fraudes o reclamos indebidos. Cada cláusula había sido revisada por abogados y validada por notarios de alta reputación. Incluso los cambios legales del país estaban previstos en sus términos. Su intención era clara: proteger a su hija de todo y de todos, incluso de ella misma. Me sentí tan protegida como traicionada por no haber sabido nada antes. También me explicó que la cuenta no generaba transferencias visibles ni movimientos sospechosos, precisamente para no levantar atención. Era como si no existiera, camuflada dentro de los archivos más antiguos del banco. Ni siquiera los nuevos directivos estaban al tanto de su existencia, y eso la mantuvo a salvo. Yo, sin saberlo, había caminado con una bomba de tiempo en la cartera, una bomba que en vez de explotar, me iba a salvar. Todo eso me parecía tan irreal como el silencio de mi padre cada vez que le pregunté si tenía algo guardado para el futuro. Cuando pregunté por el saldo, el gerente respiró hondo antes de responder. No habló en cifras, sino con palabras cuidadosamente medidas, dejando claro que no se trataba de una cuenta común. Me explicó que era patrimonio estructurado, compuesto por bienes, participaciones en fondos, intereses acumulados y activos que seguían generando valor desde hacía más de 3 décadas. No podía retirarse como efectivo ni manejarse de forma impulsiva. Era un sistema vivo, protegido por protocolos especiales del banco, que exigía comprensión, gestión y, sobre todo, prudencia. El fideicomiso incluía inversiones bancarias, participación accionaria y rendimientos acumulados durante más de 30 años. Mi padre, con su perfil bajo, había sido socio silencioso de varios fondos que ahora tenían valor millonario. El gerente me mostró documentos, gráficos y firmas que lo comprobaban todo. No era una ilusión, ni una promesa. Era real, tangible, y estaba registrado legalmente a mi nombre. Comprendí entonces por qué mi padre vivió de forma tan austera, evitando lujos y manteniendo su anonimato financiero. Cada decisión suya tenía sentido ahora: su viejo carro, su ropa sencilla, sus noches en casa leyendo en vez de salir. Vivía como si no tuviera nada, para proteger lo que era mío sin que yo lo supiera. Su silencio fue su mayor forma de amor. Nunca presumió, nunca explicó. Solo actuó. El banco confirmó que, legalmente, yo era la única beneficiaria directa y que todo estaba debidamente registrado.
No había cláusulas escondidas ni herederos secundarios ni condiciones futuras. Todo había sido pensado solo para mí, con instrucciones claras, certificadas y archivadas por años. Nadie más tenía derecho a reclamarlo, y ninguna autoridad podía disputarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo era realmente mío. Me ofrecieron asistencia legal gratuita para comprender cada paso y protegerme de decisiones impulsivas. Me hablaron con respeto, sin condescendencia, explicándome con calma lo que implicaba heredar algo tan complejo. Yo no tenía conocimientos financieros, apenas sabía usar una cuenta corriente. Pero ellos me guiaron con cuidado, como si supieran que detrás de esa herencia había más que dinero, había una historia de abandono, dolor y renacimiento. No me entregaron dinero en efectivo ese día, sino algo más importante: seguridad, respaldo y tiempo para pensar. Me dieron un documento de custodia, una carpeta con instrucciones y una lista de asesores disponibles. También me ofrecieron privacidad, asegurando que nada saldría del banco sin mi permiso. Salí de esa oficina sin billetes en los bolsillos, pero con el corazón latiendo de una forma distinta. Ya no caminaba como una víctima. Volví a mi cuarto cerca del puerto y por primera vez dormí sin el miedo de no despertar con qué comer. Cerré la puerta con una calma desconocida, me quité los zapatos y me recosté sin llorar. No pensé en el pasado ni en la injusticia, solo en el suspiro largo que salió de mi pecho. Esa noche no soñé, pero descansé. Algo en mí empezaba a recomponerse. Durante los días siguientes, firmé documentos, recibí asesoría y confirmé que todo era legal, transparente y realista. Los abogados me explicaron cada cláusula, y por primera vez entendí lo que significaba proteger un legado. No había trampas ni vacíos. Todo estaba pensado para que yo tuviera poder, pero también responsabilidad. Ya no era solo una mujer abandonada. Era una heredera silenciosa. Decidí no cambiar mi estilo de vida de inmediato, porque necesitaba sanar antes de reconstruir. No fui a comprar ropa cara ni alquilé un departamento lujoso. Me quedé en el mismo lugar, organizando mis ideas y recuperando la dignidad. Cada decisión la tomaba con calma, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. No quería que el dinero tapara el dolor. Quería que lo transformara. Pagué mis deudas básicas, compré comida digna y dejé de contar monedas, pero sin lujos ni ostentación. Me alcanzaba para mucho más, pero no quería perderme a mí misma en un impulso. Cada billete que usaba lo hacía con respeto, como si mi padre aún estuviera observando desde algún rincón. Compré un colchón nuevo, platos limpios y una lámpara para leer en paz. No necesitaba más para sentir que mi vida empezaba a tener forma. Recordé cada humillación vivida y entendí que la verdadera herencia de mi padre fue la previsión, no el dinero. Pensé en el momento en que me echaron con una maleta rota y sin derecho a defenderme. Ahora comprendía que él había visto ese futuro antes que yo. No dejó riquezas para presumir, sino un escudo que solo se activaría si el mundo me dejaba sin techo ni voz. Y en medio de tanta soledad, su silencio valió más que 1000 promesas. El banco me explicó que él había previsto exactamente un escenario como el que yo vivía. Había dejado instrucciones precisas para activarlo solo si quedaba sin hogar, sin pareja y sin ayuda directa. Era una condición dura, pero justa, porque no quería que nadie abusara de lo que protegía. No me dejó una salida fácil, me dejó una última oportunidad. Y ahora que la había tomado, entendía por qué lo hizo así. Su mayor miedo no era morir pobre, sino que yo quedara indefensa ante una traición o una injusticia. Por eso nunca me habló directamente de ese dinero, porque sabía que solo debía aparecer si el dolor era real. Su desconfianza no era hacia mí, sino hacia el mundo que nos rodeaba. Un mundo donde la gente desaparece cuando dejas de servir. Él me preparó para el peor escenario, y aún así, logró protegerme desde la tumba. Con el tiempo, pude alquilar un lugar mejor, sencillo pero limpio, lejos del ruido y del recuerdo del abandono. Elegí un barrio tranquilo, con árboles en la vereda y vecinos que saludaban sin preguntar demasiado. No necesitaba lujo, necesitaba paz.
Pinté las paredes de blanco y colgué una foto de mi padre en la sala. Cada rincón era pequeño, pero cada día me sentía más grande dentro de él. Rechacé ofertas apresuradas de inversión y aprendí a tomar decisiones con calma y asesoría profesional. Muchos aparecieron con sonrisas y promesas rápidas, como si supieran más de mi dinero que de mi historia. Pero no tenía prisa. Escuchaba, leía, preguntaba. Prefería equivocarme despacio que firmar algo a ciegas. Era mi vida la que estaba reconstruyendo, no solo una cuenta bancaria. Mi exmarido intentó volver a aparecer en mi vida cuando ya era tarde. Mensajes, llamadas perdidas y disculpas tardías llegaron sin que yo las buscara. No respondí a ninguna. No por rencor, sino porque entendí que cerrar esa puerta era parte de mi reconstrucción. Cuando él se enteró de mi estabilidad, intentó justificarse, pero ya era tarde para palabras vacías. Dijo que no sabía lo que hacía, que estaba presionado, que todos cometemos errores. Pero yo ya no era la mujer que temblaba al recoger monedas del suelo. Escuché sin odio, pero también sin interés. Ya no tenía poder sobre mí, ni sobre mis emociones. Y eso era más valioso que cualquier compensación. Comprendí que no necesitaba demostrar nada a quien me expulsó cuando más vulnerable estaba. No tenía que gritar mis logros ni mostrar mis cuentas a nadie. Lo que construía ahora era solo mío. Cada paso que daba era una afirmación silenciosa de mi valor. Y entender eso fue la verdadera liberación. Invertí en educación financiera, terapia y en recuperar la confianza que me habían destruido. Aprendí a leer contratos, a hacer preguntas, a decir no. Fui a terapia por primera vez y lloré todo lo que había contenido durante años. Descubrí que la fuerza no es callar, sino sanar. Y que reconstruirse también es un acto de amor propio. Cada paso que daba era una forma silenciosa de honrar a mi padre y su sacrificio oculto. No hacía falta que el mundo supiera su nombre, bastaba con que yo no lo olvidara. Cada decisión responsable, cada límite que aprendí a poner, llevaba su huella. Él me enseñó a resistir sin decir una palabra, a mirar hacia adelante aún con el corazón hecho trizas. Vivir con dignidad era su legado más fuerte. Nunca hice pública mi situación, porque aprendí que el silencio también puede ser una protección. Muchos querían saber cómo pasé de la nada a la estabilidad, pero yo no debía explicaciones. Solo compartía lo necesario, sin detalles, sin abrir puertas que luego no pudiera cerrar. Aprendí que hay cosas que se cuidan mejor en la intimidad. Y la herencia de mi padre era una de ellas. Con el tiempo, retomé mi vida social de forma discreta y fue en un curso de educación financiera, recomendado por el propio banco, donde conocí a un hombre tranquilo, trabajador y sin interés alguno en mi pasado ni en mi situación económica. No hizo preguntas incómodas ni intentó impresionarme. Su forma de escuchar me desarmó. Era la primera vez que hablaba con alguien que no buscaba saber cuánto tenía, sino quién era. Y eso me hizo quedarme. Nuestra relación creció lentamente, basada en conversaciones honestas, respeto y apoyo mutuo, muy diferente a todo lo que yo había vivido antes, y por primera vez me sentí escuchada y protegida. No había juegos, ni promesas vacías, ni silencios cargados de juicio. Él estaba presente, sin apuros, sin exigencias. Caminábamos juntos, sin cargar el uno al otro. Y en esa calma encontré una nueva forma de amor. Cuando decidí contarle toda mi historia, el matrimonio fallido, la humillación, el fideicomiso y la herencia de mi padre, su reacción no fue ambición ni sorpresa, sino cuidado y responsabilidad. Me miró a los ojos, tomó mi mano y me dijo: ahora entiendo muchas cosas, pero no cambia nada entre nosotros. Su serenidad me conmovió más que cualquier declaración. Por primera vez no sentí miedo de ser completamente honesta. Y ese día supe que había elegido bien. Nos casamos sin ostentación, en una ceremonia sencilla, y construimos un hogar donde nunca volví a sentir miedo de ser echada ni culpada por errores ajenos. No hubo trajes caros ni invitados importantes, solo personas que nos querían bien. Elegimos muebles con calma,
pintamos las paredes juntos, y cada rincón tenía una historia compartida. Mi nombre estaba en la puerta, no como adorno, sino como parte del lugar. Esta vez, el amor era refugio, no amenaza. Con él formé una familia verdadera, tuve hijos y aprendí lo que significa criar en un ambiente de estabilidad, amor y seguridad emocional. No quería repetir los errores del pasado ni transmitirles mis heridas. En casa se hablaba con respeto, se pedía perdón, se compartía sin miedo. Mi historia dolorosa me había dado herramientas para ofrecerles lo que yo no tuve. Y verlos crecer en paz era mi mayor recompensa. Mientras tanto, mi exmarido reapareció en varias ocasiones, primero con mensajes cordiales, luego con disculpas tardías, cuando supo que yo estaba económicamente estable. Al principio me sorprendió, luego me molestó, y finalmente lo ignoré. Cada intento suyo era un espejo del hombre que había sido, oportunista, calculador, superficial. No buscaba redención. Buscaba volver a lo que ya no existía. Intentó convencerme de que había cambiado, que todo había sido un error, e incluso insinuó que podíamos empezar de nuevo, como si el pasado pudiera borrarse. Me ofreció encuentros, pidió una conversación adulta, y llegó a presentarse en mi nuevo vecindario. Pero esta vez, yo ya no temblaba. Esta vez sabía quién era y cuánto valía. Y no necesitaba demostrarlo con gritos ni lágrimas. Nunca le respondí, porque entendí que su interés no era amor ni arrepentimiento, sino la comodidad que había perdido cuando me echó sin nada. Lo vi claro, él no quería a la mujer que yo era, sino al dinero que ahora sabía que tenía. Y yo no estaba dispuesta a regalarle ni una palabra. El silencio fue mi forma de cerrar esa puerta para siempre, sin odio, pero con firmeza. Hoy vivo tranquila, con un hombre que trabaja a mi lado, que protege a nuestra familia y que jamás usaría el dinero como herramienta de control o humillación. Construimos cada día con respeto, compartiendo decisiones y escuchándonos de verdad. No hay secretos ni juegos de poder, solo acuerdos y confianza. Él no me rescató, pero caminó conmigo mientras yo me rescataba sola. Y eso hizo toda la diferencia. Cuando miro atrás, sé que no solo sobreviví al abandono, construí una vida segura, una familia sólida y un futuro que mi padre soñó para mí, lejos del miedo y cerca de la paz. No olvido el dolor, pero ya no me domina. Lo transformé en fuerza, en claridad, en nuevas raíces. Mi historia no es perfecta, pero es mía. Y al final, eso es lo que más vale. A veces me siento observada por ese padre silencioso que nunca alzó la voz, pero dejó sembrado un futuro entero para mí. Lo imagino en su escritorio, escribiendo esas instrucciones con calma, mientras yo aún era una niña sin idea del mundo. Él no creyó en los discursos grandiosos, sino en los actos silenciosos que salvan cuando todo se rompe. No dejó una herencia para que lo aplaudieran, sino para que yo no me perdiera. Y eso lo convierte en el héroe más discreto y valiente que he conocido. No necesito más pruebas de amor que su previsión en medio del silencio. Él sabía que habría un día en que todo se me vendría abajo, y decidió dejarme una puerta, no para escapar, sino para empezar de nuevo. Me dio lo único que nadie pudo quitarme, la posibilidad de elegir. De elegir dignidad, calma, justicia y amor. Y cuando lo entendí, su ausencia se volvió presencia. Hoy, cada vez que me siento frágil, toco la vieja tarjeta, aunque ya no la uso. Está guardada en una caja de madera, junto con su carta y la copia arrugada de mi acta de nacimiento. No necesito verla para recordar lo que significa. Es un recordatorio de que fui salvada sin ser rescatada, que fui mirada sin ser vigilada, que fui protegida sin ser limitada. Eso es amor. He aprendido que no todo lo que se hereda viene en forma de bienes. A veces se heredan formas de pensar, maneras de resistir, fuerzas invisibles. Mi padre me dejó una estructura financiera, sí, pero también me dejó temple, claridad y silencio. Un silencio que ahora habita en mí no como vacío, sino como fuerza contenida. Y ese silencio es mi bandera. Mis hijos crecerán sin conocer el miedo que yo conocí, pero sí sabrán del coraje que me trajo hasta aquí.
No ocultaré mi pasado, pero tampoco lo usaré como excusa. Les contaré que su abuelo fue un hombre que prefirió sembrar en secreto a prometer en voz alta. Que todo lo que tenemos hoy viene de una historia de caídas, pero también de levantarse con los dientes apretados y el alma firme. La vida no me devolvió lo que perdí, pero me ofreció algo mejor, la oportunidad de crear algo propio, desde cero. Ya no cargo culpas que no me pertenecen, ni espero justicia de quienes nunca supieron darla. Tengo paz. Y esa paz no es un lujo, es una conquista. Cada noche en esta casa es una victoria sobre aquel pasado que casi me borra. Así termina mi historia, no como una revancha, sino como una redención. No necesitaba volver al lugar donde me echaron. Necesitaba construir un lugar donde nadie pudiera echarme jamás. Lo logré. Lo viví. Y si alguien me pregunta cómo, responderé con la verdad más simple y más fuerte que conozco, porque un día, alguien me amó en silencio, y creyó en mí sin que yo lo supiera.